estamos, estos días mucha gente sale fuera, la asistencia más baja de lo normal. Y los que están aquí, quiero recomendarles, los que conocen a María Mendoza, acabamos de pasar por los servicios funerarios de Karina, de su hija. Vamos a estar con ella, vamos a visitarla, vamos a hablarle, vamos a invitarla a casa, vamos a crear dinámicas en donde se sienta apoyada, y les recomiendo que todos hagamos nuestra parte en la vida de María, que va a requerir nuestro apoyo, no solamente nuestra oración, sino con nuestros actos y con cosas prácticas que podamos nosotros realizar. ¿Bien? ¿Sí? Excelente. Muy bien, pues en las semanas anteriores estuve compartiendo del poder de hacer riquezas. Hoy comparto la parte 3. Espero que no se convierta como Rocky y tengamos que terminar con la parte 8. La verdad es que hay mucho que decir, hay mucho que enseñar al respecto. Hoy quiero enfocarme, habiendo tomado como base lo que ya se enseñó en las anteriores exposiciones, en las anteriores partes. Yo les recomiendo que si tú no has visto ninguna de estas anteriores, lo veas a través de la página para que puedas tomarle mayor riqueza a la enseñanza que vas a escuchar el día de hoy, porque hoy quiero enfocarme principalmente en cómo iniciar un negocio, cómo hacer para yo hacerlo con los recursos que tengo. Y la razón por la que es importante que tú puedas iniciar un negocio la vas a encontrar en las primeras 2 partes que ya di. Entonces hoy me enfoco más para que podamos avanzar. Primero, lógicamente estoy hablando con gente que tiene entendimiento de la Escritura, que son hijos de Dios y que el fundamento de nuestra vida es la palabra. Por lo tanto, nuestros negocios no pueden ser igual a los que están fundamentados en aquellos que no son hijos de Dios. Por lo tanto, nuestros negocios, cualquiera que éste sea, lo primero es que debe tener una visión de reino. El negocio que vas a poner tiene que tener una visión de reino. Debo tener una visión, claridad de que lo que voy a construir debe estar ligado, debe ser un canal para dar a conocer al Padre. Y cómo entonces puedo hacer que esa plataforma sea relevante en la vida del Espíritu. Yo no puedo desligar lo que hago con lo que soy como hijo de Dios. Por lo tanto, eso que hago como hijo de Dios tiene un propósito divino. Debo poder escribir esa visión y tenerlo como la visión y misión. El centro debe ser el propósito eterno de Dios. Eso que voy a hacer al final tiene un propósito divino. Por lo tanto, como debe tener una visión de reino, entonces primero lo ligo al propósito eterno. Segundo, hago una plataforma. ¿Cómo voy a hacer que eso sea una plataforma de influencia? Lo que sea mi negocio, todos tenemos el día de hoy una plataforma de influencia. Todos. Puede ser muy pequeña, puede ser muy grande. Un maestro de escuela tiene una plataforma de influencia. En tu trabajo tienes una plataforma de influencia. Esa plataforma de influencia debemos aprovecharla para que a través de eso utilicemos eso como una gracia para compartir. Esa plataforma es la posición o la actividad sobre la que nosotros tenemos liderazgo o tenemos cierto reconocimiento. Por lo tanto, es más fácil que tú compartas sobre esa plataforma que tienes y no sobre un lugar donde eres ajeno. Entonces, el negocio que tú vas a establecer es una plataforma. Entonces, por ejemplo, lógicamente, un deportista, pues un deportista es un empresario. Él vende su servicio.
Él no tiene una tienda, él no tiene un lugar de internet. Él lo que tiene es su persona, y él está vendiendo un servicio que es su persona, y es un empresario. De hecho, toda persona que está trabajando actualmente es un empresario. Tú eres un empresario porque tú lo que estás vendiendo es un servicio. Si tú trabajas en una empresa, en realidad tú eres un empresario que estás vendiéndole a esa empresa un servicio, y ese servicio es las horas que tú desempeñas. El trabajo que tú desempeñas es lo que tú estás vendiendo. Actualmente lo vendes por una cantidad fija posiblemente, pero eres un empresario. Tienes que comenzar a concebirte como un empresario. Tú estás vendiendo esas horas, las vendes a cierta cantidad por hora, y por eso cuando cambias tu mentalidad comienzas a ver otras perspectivas. Pero todos tenemos una plataforma. Un jefe, un supervisor tiene una plataforma sobre aquellos que son subordinados sobre su vida. Un empresario tiene una plataforma sobre sus empleados y aquellos que también son empresarios como él. Es más fácil que te escuchen en esa plataforma. Un cantante tiene una plataforma de influencia sobre aquellos que son sus fans y sobre otros artistas. Es su plataforma. En la medida de nuestro liderazgo tenemos una plataforma sobre personas. Entonces, el negocio que voy a establecer debe ser una plataforma de influencia. ¿Sí? Nuestra misión es influenciar para bien de aquellos que van a estar debajo de la sombra de esa plataforma. Una ama de casa tiene una plataforma y es su casa, son sus hijos. Cada padre tiene una plataforma sobre su familia. Es la influencia que tú ejerces sobre aquello sobre lo que tú tienes autoridad. Por lo tanto, el negocio que vas a crear debes pensarlo como una plataforma de influencia. Tercero, debes operarla como un ministro del nuevo pacto. En el antiguo pacto, las personas se dedicaban al ministerio y estaban dentro de 4 paredes en un templo, y ahí hacían su labor ministerial. Nosotros, los hijos de Dios, somos todos ministros competentes de un nuevo pacto, en donde no estamos encerrados a 4 paredes, sino que nuestra función es en el mundo. Por lo tanto, cada hijo de Dios es un ministro, y el negocio que tú vas a establecer debe ser establecido tú operando como un ministro del nuevo pacto. Nosotros ministramos en el orden Melquisedec, rey, sacerdote, en donde este rey manifestaba a Dios en lo que él ministraba y en la función que ejercía. ¿Qué ministraba? Cuando llegó con Abraham, ¿qué le dio? ¿Un folleto? ¿Le dio un folletito de verdades espirituales? No. O le dijo, mira, te voy a enseñar religión. No. ¿Qué le dio Melquisedec? ¿Se recuerdan? Le dio 2 cosas: pan y vino. Sombras. Esas son sombras. Le dio pan, Cristo, le dio a Cristo, y vino, vida del Espíritu. Era un sacerdocio que ministraba a Cristo y la vida del Espíritu. Por eso Abraham se sintió bendecido, porque cuando tú ministras a Cristo y a la vida del Espíritu, la gente va a ser bendecida, porque lo que bendice es Cristo, no eres tú, es lo que tú das. Entonces, en el antiguo pacto, pues, por cierto, este sacerdote no era del orden del antiguo pacto, aunque estaba en el tiempo cronológico del antiguo pacto. Él estaba operando en el kairos del nuevo. Lo empezó a bendecir. ¿Y qué hizo? Le dijo, tú eres un bendecido. Le declaró la palabra. Entonces, aquellos del antiguo pacto eran un grupo exclusivo, un club exclusivo de gente religiosa. En el nuevo pacto es los hijos de Dios ministrando en el orden de Melquisedec. Todos ministramos el pan y el vino a la gente que se nos acerca y les declaramos la palabra.
Entonces, no ministramos rituales, no ministramos sacrificios, ministramos vida, propósito de Dios, dirección, identidad de hijo de Dios, sabiduría de Dios. Eso es lo que ministramos. Nuestros negocios nos van a dar la oportunidad de operar como ministros del nuevo pacto. Y por lo tanto, tenemos que comenzar a concebir los ministerios no como la religión evangélica lo ha concebido, sino como es la realidad. Todos, como todos somos ministros del nuevo pacto, cada uno de nosotros somos apóstoles, pastores, evangelistas, pastores o maestros. Cada uno. Porque apóstol es un enviado, alguien que es enviado a la vida de alguien más. Alguien que es enviado a un área empresarial es un apóstol. Alguien que es enviado a la vida política es un apóstol. Alguien que es enviado a influenciar la cultura es un apóstol. Alguien que es enviado para ejercer y realizar un cambio y un efecto redentivo en esas personas es un apóstol. Y eso no se puede lograr desde un púlpito, sino que desde el púlpito nosotros capacitamos a los santos para que ellos, que son los ministros del nuevo pacto, realicen la obra del ministerio. Que un apóstol impulse a otros apóstoles a que en esas plataformas hagan la obra apostólica. ¡Wow! ¿Cómo cambia la perspectiva ministerial? Profeta es ser profético. Poder saber qué viene y cómo poder prevalecer. Necesitamos en los negocios gente profética. Entender los tiempos y los cambios. Tener discernimiento para poder prevenir engaños y trampas. Tener discernimiento profético para saber dónde invertir. Cuándo meterle dinero a las monedas electrónicas y cuándo dejar de hacerlo. Evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Alguien que alcanza con la semilla del evangelio. Un evangelista no es alguien que está debajo de una carpa predicando, aunque pudiera serlo. Pero un evangelista es una persona que carga una gracia de Dios para que cuando habla y presenta la realidad divina, la gente acepta esa verdad. Aquí hay muchos evangelistas escondidos que tienen que entender su función y hacer su función dentro del ámbito donde Dios los ha puesto. Necesitamos evangelistas que sean un medio de alcance para que los que están ligados a su empresa puedan sin fanatismos y sin religión entender las verdades eternas. Pastores, sí, pastores, empresarios, pastores. Todos los que trabajan cerca de ti, tú tienes la autoridad de pastorearlos. Cuando tú tienes un negocio, persona que trabaja en ese negocio, tú lo pastoreas. Tienes la autoridad de hacerlo. No tiene otra opción. Tú tienes la autoridad de hablarle la palabra, de enseñarle principios, de aconsejarlo. ¿O no? Claro. Entonces necesitamos vernos como ministros del nuevo pacto en las plataformas que establezcamos. Sin que tenga que venir a tu congregación, tú puedes convertirte en el pastor de esa persona, ser su consejero, darle la palabra, declararle lo que es en el propósito de Dios, orientarlo, enseñarle sabiduría, mostrarle misericordia. Maestros, en el negocio que estableces, ejercer la función de maestro. Enseñar los principios de cómo se opera en el mundo espiritual, enseñar las verdades divinas. Si tienes empleados, no tienen opción sino oír los principios que salen de tu boca. Tú vas a ser el maestro para ellos. Les vas a enseñar sabiduría divina. Van a escuchar lo que sale de ti. Entonces, para que nosotros podamos ser ministros competentes, la siguiente, de un nuevo pacto. Bueno, entonces antes. ¿No está ahí relaciones? No.
Dale. Ah, sí, relaciones. Relaciones. El negocio lo establezco con una visión de reino. Soy un ministro del nuevo pacto. Es una plataforma de reino y establezco relaciones saludables. En el negocio mi carácter va a salir a relucir. Es muy fácil que se conozca tu carácter en poco tiempo de trabajar juntos. Y necesitamos mantener relaciones saludables y guardar también distancia, porque dentro del mundo empresarial tú vas a ver que vas a poder ser influencia a muchos y muchos van a querer ser influencia sobre ti. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay muchas invitaciones a diferentes sitios donde simple y sencillamente no es conveniente porque tu llamado y esos sitios no tienen nada que ver. Entonces las invitaciones que aceptas, tú te puedes sentar a comer con una persona sin problema, no importa a lo que se dedique, te sientas a comer, pero no lo acompañas en toda su jornada a donde quiera ir. Entonces necesitamos nosotros tener relaciones saludables y entender que la gente nos debe conocer por nuestros principios en esas relaciones. La gente debe saber que hay cosas que con nosotros no va, porque tenemos diferentes propósitos en la vida. También necesitamos humildad. Si el propósito del negocio es ser una plataforma de reino, si es un negocio de reino, nosotros necesitamos manifestar el carácter de Cristo. Humildad es una característica del reino. Somos la manifestación de su carácter. Tratar a las personas por igual. Tratar a tus empleados de una manera digna. Tratarlos como hijos de Dios, aunque no lo son o aunque no lo fueran. Trátalos con la dignidad que merecen. Entonces, lo siguiente es, requerimos sabiduría. Necesitamos sabiduría en los negocios. En un negocio de reino se requiere aplicar toda la sabiduría divina. Necesitamos estudiar lo que enseñan la Escritura acerca de cómo manejar las finanzas, cómo poner por obra lo que nos enseña Cristo en su sabiduría. Hay mucho que aprender y en esto nadie se gradúa. Siempre estamos aprendiendo verdades de cómo hacer mejor las cosas. La sabiduría de Dios nunca termina, es ilimitada. Lo siguiente es diligencia. Necesitamos ser diligentes. Diligente tiene que ver con la persistencia y con la excelencia con la que yo hago las cosas. Debo persistir, pero debo hacerlo bien. Y lo último, tengo que estar enfocado en el reino. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. La prioridad es el reino. Lo siguiente es ahora, entonces yo debo, busco el reino de Dios. Yo debo en este aspecto entender que mi negocio, si lo que estoy buscando primero es el reino, mi negocio es una fuente de recursos para el reino. O sea, va a ser una fuente de bendición para mí, para mi familia, va a ser una herencia y un legado que voy a dejar. Pero también ese negocio es una fuente de recursos para el reino. Hay muchos ejemplos de personajes en la Escritura que entendieron estas verdades, aún viviendo en la realidad de la sombra, pero operando en el entendimiento del nuevo pacto. Y con tristeza hay muchas personas que viven en el cumplimiento de los tiempos del nuevo pacto, pero operan en las realidades del antiguo pacto. El primer ejemplo que quiero tocar es Abraham. Abraham, mira, vamos a tocar los pasajes cuando precisamente se encuentra con Melquisedec. Él venía de hacer un rescate de bienes. Habían robado a sus familiares, le habían robado parte de su familia y muchos de los bienes de su familia. Y dice, él fue y lo recupera y dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer,
y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, o sea, 2 reyes. Melquisedec, dice, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, había 2 reyes, ¿sí? Pero uno de ellos era un sacerdote de a de veras. El otro era un rey, pero no era sacerdote. Entonces, este sacerdote, que sí era un sacerdote del Dios Altísimo, lo alimentó, lo fortaleció. En la sombra, pan y vino, ya dijimos, Cristo y vida del Espíritu. Le dio la fuerza, lo bendijo. ¿Sí tiene sentido? Ahora entendemos por qué es importante. Es que Él representa lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos dando pan y vino a la gente. Y dice, Él lo bendijo diciendo, o sea, no lo bendijo poniéndose a tocar panderetas, ni poniéndose a bailar. No, lo bendijo declarando, hablando. Bendito sea Abraham, o sea, tú, Abraham, eres bendito porque tú perteneces al Dios Altísimo. Wow. Que alguien te diga, tú, Juan, Pedro, María, eres bendita porque tú perteneces al Dios Altísimo. Qué padre, ¿no? Pues eso es lo que dice la palabra. Él estaba declarando la palabra, las verdades del nuevo pacto en aquel tiempo. Creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Mira, entonces, ¿qué hizo? Lo declaró bendecido. Lo declaró perteneciente al Dios Altísimo. Declaró que fue Dios el que le dio el poder para recuperar las riquezas. Abraham, Dios te dio el poder. Tú eres bendecido, tú perteneces a Él, Dios te dio el poder para recuperar las riquezas. Y yo te quiero decir a ti que tú eres bendecido, que tú perteneces a Él y que Dios te dio autoridad para crear riquezas. Y la respuesta de Abraham fue darle los diezmos de todo. El diezmo es la ofrenda que marca el sacerdocio eterno de aquellos que saben que Dios es la fuente de tu fuerza y de tu poder. De aquellos que entienden que eso es una declaración, es un acto profético donde un hombre se sabe bendecido por Dios y reconoce con el diezmo que es Dios el que le da la fuerza para hacer las riquezas. Olvídate de que si es de la ley, que si no es de la ley. Este es un acto de entendimiento, es por revelación. Yo sé lo que soy y yo sé lo que Dios es. El rey de Sodoma dijo a Abraham, o sea, había 2 reyes, ¿cierto? Uno era un sacerdote del Dios Altísimo, el otro no. El otro era el rey de Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma? O sea que se apareció vestido como Walter Mercado y empezó a querer interactuar con Abraham. Y le dijo, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, seguimos leyendo. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, era de Monterrey, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un cabrito, ni un taco, ni nada, cosa tuya, que no diga, para que no digan, yo enriquecí a Abraham.
Fíjate, el rey de Sodoma entonces aparece en esta escena. Es un rey, pero este rey no es sacerdote. O sea, este cuate no tiene ninguna autoridad. Este cuate no trae pan y vino. Este trae otras cosas. Este le dijo, ¿sabes qué? No, hombre, quédate con todo. A mí no me des nada. Todo es tuyo, todo te lo doy. Ah, caray. Fíjate. Este no lo bendijo. Nomás le dijo, lo material es tuyo. No seas menso. A mí no me tienes que dar diezmos, todo quédatelo. Tú lo hiciste, fue tu fuerza. No fuiste tú allá y peleaste. Eso quédatelo, eso te pertenece. Tú lo produjiste. Es tu inteligencia, es tu poder. Pero Abraham no reconoce nada divino en esa interacción. Y le dice, yo he jurado, o sea, tengo un compromiso con Dios, que de ti, que eres un rey pero no sacerdote, no recibo nada. No opero bajo la mentalidad del rey carnal. Yo no opero entendiendo como los reyes carnales se mueven, pensando que ellos son los que producen las cosas. Yo no me muevo así. De ti no quiero nada. Todo te lo regreso, no el diezmo, todo te lo doy, lo que era tuyo, eso te lo doy. Porque yo no quiero que digan que esa mentalidad a mí me produjo la riqueza. No, yo quiero que la gente sepa que es Dios el que me da el poder para crear la riqueza. Te perdiste una oportunidad para dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Ahora entiendo lo que pasó allá. Un hombre con entendimiento y con discernimiento de lo que era Melquisedec, lo que le dio Melquisedec y cómo se trata en este sacerdocio. Tenemos otro ejemplo, Jacob, Génesis 28:12. Tuvo un sueño, está hablando de Jacob, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Entonces, primero, aquí, lo que Jacob tuvo fue una revelación de Cristo. ¿Dónde Cristo? Lo único que puede hacer que la tierra y el cielo se junten es Cristo. Él es la escalera que une las dos dimensiones. O sea, él tuvo una revelación de Cristo en donde la vida del Espíritu, los ángeles están interactuando en la tierra. Cristo, donde nos ha puesto ahora él por su obra en los lugares celestiales. Entonces, si tenemos nosotros una revelación de Cristo, nuestra vida podrá tener claridad de propósito, como en la vida de él. Verso 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham. ¿Quién? ¿De quién era su padre? Bueno, en realidad era su abuelo, pero le está diciendo el mismo que me revelé a Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate, en esta visión Dios ahora se le revela y le da una promesa de prosperidad material, donde él y su descendencia serían los dueños de esas tierras. Le dio una visión multigeneracional para que
sus nietos y sus bisnietos estuvieran involucrados en lo que Dios le iba a dar. Le prometió multiplicación y extensión, y finalmente le declara el evangelio: en tu simiente, en Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, le dijo todas estas bendiciones y le declaró el evangelio. A nosotros nos declaró el evangelio y ahora nos ha dado todas estas bendiciones reservadas para los hijos. Verso 15. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Qué hizo aquí? Le declaró su presencia, le declaró su cuidado, le declaró que cumpliría su propósito. Es lo mismo que nos ha dado ahora cumplido, porque Él habita en nosotros, pero con mucho mayor claridad que como se los dio a ellos. Todas estas eran promesas del nuevo pacto. Verso 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob experimentó a Dios en ese tiempo en un sitio geográfico. ¿Sí? Porque no había templos, no había un sitio en donde Dios habitara en la tierra, y en ese tiempo, en ese momento, Dios se manifestó allí en ese lugar físico. Y él dijo: pues esto no puede ser otra cosa que la casa de Dios. Él dijo: debe ser el lugar. O sea, el lugar donde yo me quedé por casualidad, aquí es donde Dios vive. Esta es la casa de Dios, porque aquí hay una escalera que sube hacia el cielo, aquí hay ángeles, Dios se aparece, Dios me habla, Dios me bendice, Dios me promete, Dios me dice que toda la tierra será bendecida. Esta es la casa de Dios. Ajá. Eso es nosotros. Nosotros somos la casa. Nosotros somos la casa. Somos la única puerta que mucha gente va a ver abierta hacia el cielo. Tú eres una puerta del cielo para mucha gente. Y por eso cuando abres un negocio, ese negocio debe ser una puerta del cielo para mucha gente, porque tú eres la casa de Dios. Eres la única casa que algunas personas van a encontrar abierta para poder ver el cielo. El verso 19 dice: a aquel lugar le puso el nombre de Betel, casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Ok, no más pregunto. Y me guarda en este camino que voy. ¿Cuántos saben que Dios los guarda en el camino en que están? Ok. Y me da alimento para comer y ropa para vestir. ¿Cuántos saben que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas? Muy bien. Y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. ¿Cuántos? Dios es su Dios. Ajá. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios. Cristo, una piedra ungida. Eso fue lo que hizo, ungió una piedra. Todos son figuras, son sombras. La realidad de Cristo. Dice: de todo lo que me des, te daré el diezmo. Producto de la revelación de Cristo, no producto de un decreto o de un mandamiento. Cuando una persona está esperando entender si todavía el mandamiento es para el día de hoy, lo que necesita es una revelación de Cristo. Porque cuando tienes una revelación de Cristo, no necesitas una ley que te gobierne. No había ley, Moisés ni había nacido, no existía la ley mosaica.
así como no había una ley en ese tiempo que diga que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero Abraham, Isaac, Jacob amaban a Dios sobre todas las cosas, porque esto es una situación de revelación. Y para que no pensemos que esto es algo, muchos no disciernen porque dicen, eso es Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. La cosa es que para entender Nuevo Pacto necesitamos tener entendimiento del Nuevo Pacto. Nuevo Pacto no es un tiempo geográfico, no es un tiempo cronológico, son realidades espirituales que todo el tiempo existieron. Y Nuevo Pacto no es todas las personas que operan aquí, que viven aquí, viven en el Nuevo Pacto. No, hay mucha gente que está viviendo hoy y que operan en Antiguo Pacto. Entonces, Nuevo Pacto no tiene que ver con tiempos, tiene que ver con verdades que tú vives. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Segunda de Corintios. Recuerden esto: el que siembra escasamente, y es el capítulo 9 de Corintios, el que siembra escasamente cosechará. No está hablando de semillas. Y el que siembra en abundancia cosechará. No está hablando a campesinos. Adelante. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Está hablando de aquellos que dan para el reino. Siguiente. Y Dios puede hacer, Dios es el que hace, Dios es el que te da el poder para que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, ¿cuándo? Lunes, martes, miércoles, jueves, siempre, en toda circunstancia, en la economía arriba o abajo, el petróleo arriba o abajo, tengan todo lo necesario. Y uno dice, para toda buena obra. Y aquí dice, y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, Dios nos da el poder para que tengamos abundancia, para que seamos nosotros canales de bendición. ¿O no? Siguiente. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. El que le suple semilla al que siembra, Dios, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. O sea, Dios te va a dar el poder. Siguiente. Ustedes serán enriquecidos con dulces bendiciones de enseñanzas dominicales. Serán enriquecidos en todo. ¿De qué está hablando? De lana. El contexto está hablando de dinero, de ofrendas. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. O sea, Dios te da el poder para hacer riquezas, para que seas un canal de bendición para muchas personas y para muchos propósitos de reino. La razón principal por la que tú debes establecer un negocio es, debes establecer una plataforma para los proyectos del reino. Y ahora sí, yo quiero hablarte de los pasos que debes dar al iniciar un negocio. Si no tienes este entendimiento, lo demás no tiene sentido. Pero si este es el propósito, entonces, ¿qué pasos hay que dar para iniciar? Primero, tienes que pensar qué es el producto o el servicio que voy a estar ofreciendo. Esto es parte de la planeación de un negocio. Si tú sabes sembrar maíz, no te pongas a vender uvas. Si sabes hacer zapatos, entonces no te pongas de panadero. ¿Tiene sentido lo que te digo? Tenemos que volvernos expertos en las cosas que estamos haciendo, porque lo que sabemos hacer está conectado a nuestro propósito. Las cosas que tú aprendes en la vida a hacer están conectadas al propósito divino.
Por lo tanto, debes de pensar en algo que sabes hacer. O sea, yo no me pondría a decir, bueno, pues ¿cómo hago una orquesta musical? Porque yo de música no sé nada, ¿no? Sé cantar, eso sí, bueno, canto, pero una orquesta tampoco, ¿no? Hay cosas que para ti son fáciles y otras extremadamente difíciles. Eso tiene que ver con lo que sabes, con la gracia que está en ti. Si sabes poner ladrillos, pues entonces piensa cómo puedes hacer de eso un negocio que sea lucrativo y que tenga estas características de las que hablamos. Si sabes cortar pasto, bueno, pues ¿cómo puedo hacer un negocio para que con eso yo pueda hacer una plataforma? Si sabes hacer pan, si sabes lo referente a computación, si eres un ingeniero, pues una empresa de ingeniería. Si eres un chofer, híjole, pues es que no soy chofer, pero no tengo recursos, pues hay Uber, ponte a manejar Uber y es un negocio. Si sabes limpiar casas, pues ¿cómo empezar un negocio de limpiar casas? O sea, dependiendo de lo que sepas hacer, puedes pensar cómo puedo funcionar, cómo puedo hacer un negocio con esto que yo sé hacer. Lo segundo es, todo negocio requiere de una inversión, tanto de tiempo como también de dinero. Si tengo $1,000,000, no va a ser lo mismo a si tengo $5,000. Puedo poner diferentes negocios con uno y con otro. O si nada más tengo $100. Pero no importa, aunque tenga $100, yo puedo comenzar un negocio. Nada más necesito una estrategia para que con los recursos y el tiempo que tengo pueda comenzar. No se trata de que mañana renuncies a tu trabajo y digas, no, es que voy a poner un negocio. No, lo puedes establecer, lo debes establecer para que primero funcione y después, cuando te está dando dinero, entonces renuncias a tu trabajo. Entonces debes tener un plan de acuerdo a los recursos que tú tienes. Puedes empezar en casa, puedes empezar a dar el servicio solamente con personas que tú conoces, puedes hacerlo únicamente en tus tiempos libres y así comenzar. ¿Cuánto tiempo requieres para iniciar? Tienes que hacer un plan también en cuanto a tu tiempo, que no te afecte a tu economía actual, que sigas operando en lo que estás haciendo para que ese negocio no vaya a ser entonces que lo hagas de una manera ilógica y te vaya a resultar en pérdida. Entonces, hasta que no tengas suficiente ingreso para suplir tus necesidades con ese negocio, es que puedes renunciar a lo que estás haciendo. ¿Cómo marcas la diferencia? Eso es el número 3, en lo que tú vas a ofrecer y en lo que otras personas ofrecen. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Debes de ofrecer algún beneficio adicional. Tienes que ser algo mejor de lo que otros hacen. Tienes que dar un plus a lo que tú estás haciendo. Si tu precio no es mejor, que pudiera ser el precio, pero si no es el mejor, entonces ofrece algo más. Si cortas el cabello, a lo mejor ofreces el shampoo gratis. O si limpias una casa, le dejas un chocolate cada mes. Algo que otros no hacen. ¿Me explico? Algo sencillo, pero que marca una diferencia que tú haces y otros no hacen. Cuarto, ¿cuál es el tiempo que me voy a tardar para llegar a mi punto de equilibrio? O sea, para que los gastos puedan ser sacados con las utilidades que tiene el negocio. ¿Cuál es el tiempo que voy a requerir? Entonces necesito un plan. Necesito saber que no todos los negocios van a comenzar a producir dinero de forma inmediata. Jesús dijo, nadie edifica una torre sin saber cuánto se requiere para terminarla.
Si yo voy a poner un negocio, ¿cuánto tiempo se requiere y cuánto dinero se requiere para que yo pueda ver que ese negocio va a ser productivo? La torre, terminarla. Quinto, ¿cómo están mis precios comparados con la competencia? Debemos ser competitivos. No siempre lo más barato es lo mejor, pero sí tenemos que ser competitivos. Tenemos que competir con los otros que hacen lo mismo. Entonces, estar en el rango de la calidad del servicio que ofrecemos, tiene que estar en el rango o mejor de lo que están ofreciendo al mismo precio. ¿Cómo vamos a anunciar nuestra empresa? Darlo a conocer es importante, pero darlo a conocer a veces es difícil. Puede costar mucho tiempo o puede costar mucho dinero. Entonces se requiere una estrategia para que el mundo sepa que tú existes con un negocio. Empieza quizás con tus más cercanos. Requiere cada negocio una estrategia. Necesitas saber cómo vas a dar a conocer esa empresa. Otra cosa es consejo. Pide consejo a personas que tienen experiencia en negocios. ¿Qué requisitos necesitas para empezar? ¿Qué permisos, qué licencias, qué local requieres? O puedes empezar en la casa. O sea, esto necesita consejo y por lo tanto ve con personas que te pueden ayudar para aconsejarte en cómo hacer con esa visión de negocio que tú ya posees. Y la otra cosa es cómo vencer este temor a fracasar. ¿Cómo hacerle para que el miedo no sea el impedimento para que yo inicie? ¿Cuántas personas con grandes potenciales, cuántas personas que pudieron haber tenido empresas fuertes, sólidas, nunca lo hicieron porque tuvieron miedo a que fracasaran o a que la inversión se perdiera o a que el tiempo se perdiera? Dios le dijo a Moisés que mientras él estuviera con su vara en el otro lado del mar, el mar nunca se iba a abrir, sino que únicamente se abriría cuando él extendiera la vara y esa vara, con la autoridad de Dios, poniéndola sobre la mar se abriría. El mar se va a abrir para nosotros cuando tomamos la autoridad que Dios ya nos ha dado, que es el poder para hacer riquezas, y comenzamos nosotros a avanzar en aquello que le hemos creído a Dios. Y entonces cuando comenzamos a caminar, Dios nos abre el camino. No importa si el camino aparentemente está cerrado, no importa si tiene puertas, no importa si hay cerrojos. Cuando comenzamos a dar el primer paso, nuestros ojos naturales comenzarán a ver que eso que estaba cerrado se comenzará a abrir. No podemos nosotros juzgar como ven las gentes. Está cerrado, es imposible, no se puede, sino con los ojos del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué Dios nos ha llamado? Si esto es un propósito para que Dios sea glorificado, si lo que quiero hacer es para que sea una plataforma para el reino, entonces yo voy a poner la vara en el mar y aunque esté cerrado, voy a comenzar a dar pasos en fe para que entonces Dios me abra el camino. No debemos vivir bajo el poder del temor. Tenemos que atrevernos a dar los pasos, conectarnos con el propósito de Dios y avanzar hacia las cosas que Dios tiene destinadas para nosotros. Porque Dios es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. No te mueras, no te vayas, no te despidas sin que ese poder salga de ti.